La esposa sí es determinante. Conocía una vez a un joven muy respetado en la comunidad, un fuerte líder, tanto en su familia como en la iglesia. Murió su esposa joven y lo dejó con varios niños pequeños. Con el tiempo se casó con una simpática viuda. Según todas las apariencias, tenían un matrimonio feliz. Pero después de poco tiempo, el hombre empezó a manifestar un carácter débil y retraído. Se volvió defensivo y se ofendía cuando no había ninguna intención de ofenderlo. Carecía de la actitud de autoridad que había tenido en un tiempo y jamás volvió a ser líder. Se apartaba con sus hijos más y más de la gente y posteriormente de la iglesia, aunque nunca abandonó la fe. De hecho, se consideraba más justo que otros. Creo que lo que más impacto causó en mí fue la diferencia en su postura y su marcha. Durante su primer matrimonio, caminaba con mucha seguridad, casi con arrogancia. Después de su matrimonio con la segunda esposa, su marcha se volvió lenta e insegura. Le colgaban los hombros y nunca mostraba actitud desafiante. Parecía muy retraído. Con la primera mujer siempre llegaba temprano a la iglesia y tomaba iniciativa. Con la segunda llegaba tarde y se iba temprano. Aliento versus solidaridad. ¿Una mujer podrá influir para producir tanta diferencia? Desde mi perspectiva, ambas mujeres eran unos tesoros. Era obvio que la primera mujer era una alentadora. Casi puedo escucharla decir cuando él se sentía derrotado u ofendido: levántate, tú puedes lograrlo. No importa lo que digan, tú eres el hombre. La segunda esposa era amable, amorosa, tierna y compadecida. Ella hubiera respondido: mi amor, tú sabes que te quiero, y lamento tanto que esas personas horribles te hayan tratado tan mal. Ven acá y déjame abrazarte. Solo quiero que seas feliz. Me recuerda cómo Acab se acostó con su rostro hacia la pared cuando estaba molesto porque no podía tener la viña que quería. Jezabel también estaba llena de compasión. Esta segunda esposa tenía buenas intenciones. Ella se sentía consolada y realizada al consolar. Probablemente mimó a su marido hasta desarrollar en él respuestas infantiles. Estrecharon la relación entre ellos y excluyeron al mundo cruel. Él dejó de ser el hombre. Era un ejemplo asombroso del poder que tiene la mujer para ser la ayuda incorrecta para su marido. Si percibes que tu marido empieza a sentirse ofendido o a sospechar de las motivaciones de quienes lo rodean, nunca lo compadezcas ni apoyes sus sentimientos heridos. Que el versículo lema de tu vida sea Filipenses 4:8. Y recuerda, Primera de Pedro 3, dice que incluso podemos ganar a nuestros maridos inconversos mediante nuestra conducta casta. Una conducta casta tiene más poder sobre un hombre que la compasión. ¿Aún habrá esperanza? Sí, hay esperanza. Podemos esperar en la palabra de Dios cuando las circunstancias y el consejo están todos en contra. Oí alguna vez acerca de una dulce y piadosa mujer llamada Teresa, que estaba casada con un impío, fumeta criminal que vivía del tráfico de heroína. La iglesia de ella oró incesantemente por él, sin ningún resultado. Finalmente, él fue detenido por sus delitos y sentenciado a muchos años tras las rejas. En la misma iglesia había un buen hombre de Dios
que tenía una esposa sin interés alguno en las cosas de Dios y sin mucho interés en su marido. Cuando encerraron al marido de Teresa, le aconsejaron a Ben que se divorciara de su esposa y se casara con Teresa, por quien sentía una gran admiración desde hacía muchos años. Él siguió el consejo, y la iglesia celebró una gran fiesta de bodas para esta nueva unión. La mujer que me relataba la historia se detenía periódicamente para exclamar: «¡Mira lo que ha hecho el Señor! ¿No es maravilloso?». Al terminar de escuchar todo el relato, mi corazón estaba quebrantado y le dije a la relatadora que dejara de culpar a Dios. La gente ve únicamente el presente y lo actual. Buscamos solo lo que nos hará felices hoy. Dios ve muchísimo más y por eso nos ha dado su palabra para dirigir nuestros pasos cuando no alcanzamos ver claramente. Yo sabía que todo ese desorden deshonraba a Dios. Si la dulce Teresita hubiera creído y confiado en Dios, y hubiera estado dispuesta a sufrir estando sola, pudiera haberse dedicado a visitar a su esposo en la prisión, compartiendo libros y grabaciones con él y llevándole a sus pequeños para ver a papá. Él finalmente hubiera empezado a atesorar a su fiel esposa y familia. Hubiera llegado a entender que únicamente el poder de Dios era capaz de hacer que una mujer amara a un vil y corriente pecador como sabía que lo era él. Entonces el señor Fumeta hubiera estado abierto a Dios. ¿Quién sabe cuántos hombres en esa prisión hubieran oído la antigua historia acerca del Salvador, que dejó la gloria solo para salvarlos de sus pecados? Todo porque una mujercita estuvo dispuesta a vivir su vida para Cristo, honrando y reverenciando al hombre que era su marido. Él era la esperanza de ella y ella la de él. Si tan solo algún hombre o mujer sabios hubieran podido ayudar a Teresa a ver el milagro que Dios le hubiera podido dar. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Primera de Corintios 7, versos del 10 al 16. ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza. No siempre es como pensamos que debe ser la esperanza. Dios nos ha dado un plan mediante el cual, a través de nuestra sujeción y reverencia, Él puede cambiar el corazón de cualquier hombre en alguna medida. A fin de cuentas, las Escrituras nos enseñan que hay algo mucho más grande e importante para Dios que nuestra felicidad. No se trata de nuestra felicidad, se trata de nuestra santidad. No importa cuánto duela, no importa si vemos resultados, aun cuando el marido no se convierta. Dios es digno de nuestra obediencia, que a los ojos de Él es adoración. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Salmos 33, 18. Tres asuntos claves. Nuevo matrimonio.
anticoncepción y la cubierta de la cabeza. Primer asunto. Pero yo ya me volví a casar. Carta. Estimado señor Sperry, es triste saber que uno se ha perdido la voluntad de Dios para su vida. Yo deseo hacer la voluntad de Dios y con la ayuda de mi iglesia estoy dispuesta a poner mi vida por Cristo. Mi primer marido me dejó, me pidió el divorcio. Por supuesto que yo nunca acepté y ofreció darme todo, incluyendo a los niños, con la condición de que no exigiera pensión alimenticia. Si yo pedía eso, él iba a pelear los niños. Dejé que se saliera con la suya, con tal de salvar a mis hijos. Él no era cristiano y vivía una vida egoísta y egocéntrica. Cuando dos están unidos sin yugo desigual, es tan difícil. Él no tenía ningún interés en la iglesia ni en leer la Biblia, y era una mala influencia para los hijos. No me dio tristeza verlo partir. 3 años más tarde conocí a Fred y me casé con él. Ambos éramos divorciados y los dos trajimos niños al nuevo matrimonio. Durante los últimos 12 años hemos tenido altas y bajas. Yo empecé a sentir que algo no era correcto en cuanto a nuestra unión sexual y le pedí que me concediera tiempo para analizarlo. El sexo simplemente parecía ser incorrecto y yo no quería volver a deshonrar a Dios una vez más. Dios me condujo a una mujer que asistía a una iglesia muy conservadora a 1 hora de distancia. Le pedí a Fred que nos llevara a la iglesia de ella, pero él no quería dejar nuestra iglesia, además de que se negaba a manejar tan lejos solo para asistir a la iglesia. Yo fui, solo para ver cómo era, y allí fue donde finalmente entendí lo que Dios trataba de decirme. Ahora sé que delante de Dios, Fred y yo realmente no estamos casados. Es terrible pensar en todos esos años que viví en adulterio. Que Dios me perdone. Como quiera, le dije a mi marido lo que yo pensaba y me cambié a una recámara de la planta alta. En este momento de mi vida no tengo ingreso ni casa, excepto la casa que compartimos. Sé que no puedo vivir como esposa para Fred, pero él me está diciendo que sea su esposa o me salga. He orado, y Dios no me ha mostrado nada. Solo quiero ser la novia pura de Cristo. La eternidad es más importante que el momento presente. ¿Qué puedo hacer? Sue-Ann. Respuesta. Estimada Sue-Ann, dijiste que tu primer marido no era creyente y que él te dejó. Dios nos dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 1 Corintios 7:15. También dices que tu primer marido se ha vuelto a casar uniéndose así a otra. Mateo trata este tema en 2 capítulos diferentes. En el capítulo 5, versículo 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y en Mateo 19, verso 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En 1 Corintios 6:16 dice lo siguiente, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Expresas dudas de que tu matrimonio con Fred sea un verdadero matrimonio. Sin embargo, Jesús nos da un ejemplo claro de lo que él considera que es un verdadero matrimonio cuando habló con la mujer samaritana en el pozo de Sicar. Dice así, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua y volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Juan 4, versos del 6 al 18. Jesús distinguía claramente entre un compañero y un marido. Jesús reconocía el contrato legal del matrimonio. Si Jesús reconocía a sus 5 maridos como legítimos maridos, ¿crees que no reconoce tu contrato matrimonial y votos hechos a fe? Es importante que leas el siguiente pasaje de Deuteronomio, no sea que pienses que tienes alguna razón religiosa para regresar con tu primer marido. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, pues fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 24, versos del 1 al 4. La frase abominación delante de Jehová aparece 8 veces en las Escrituras. Abominación es una palabra muy fuerte, aplicada únicamente a pecados terribles. Esos 8 versículos enumeran lo que Dios considera abominación: la hechicería, sacrificar a los hijos en el fuego como culto, homosexualidad, adoración de dioses falsos en los lugares altos, y el versículo acerca de regresar al anterior marido. Algunos señalan que este es un pasaje del Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento jamás menciona el tema, así que no es aplicable al tiempo actual. ¿Crees que algo le puede parecer tan repugnante, abominable y vil a Dios en algún momento, solo para que algunos años más tarde esa misma abominación sucia se convierta en su perfecta voluntad? Yo no lo creo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. En el siguiente audio continuaré leyendo la conclusión de este asunto.